Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano. Puentes. Hola, muy buenas. Vamos a empezar o a continuar más bien con el registro que hicimos del Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango. Venimos muy contentos de allá y queremos comunicar la información y las emociones que tuvimos en esa gran ciudad de una manera un poco distinta. Ahora que Puentes y Cine Garage están trabajando juntos, habrá un reportaje, un reporte, quiero decir, más amplio, que además no siempre estará tan centrado en el cine. En el caso de los programas de Cine Garage, sí, por supuesto. Entonces, hoy les vengo a presentar la segunda parte de nuestros reportes alrededor del 7º Festival de Cine Mexicano de Durango, que se celebró del 10 al 14 de junio del 2015, y que en este caso les trae hasta ustedes un encuentro entre los directores de los largometrajes en competencia que se hizo ya al final. Fue en realidad la última actividad que tuvo el festival. El coordinador del mismo, Cristian Sida, los convocó a un foro abierto a platicar un poco la situación del cine mexicano, a comentar entre ellos qué hacen, a veces de manera más fácil, a veces de una manera muy complicada, dependiendo cada uno de los proyectos y de las personalidades. Ellos hacen cine. La idea era que platicaran esas experiencias y se hizo un encuentro el último día, ya un poco antes de la función de clausura, entre ellos, para que nos platicaran qué se hace, cómo se hace, qué se sufre, qué se disfruta alrededor del quehacer cinematográfico desde la producción en cine. Un poco la idea de la plática, y Cristian Sida lo dijo en su presentación, era un poco traer esta información a ciudades en donde normalmente no se conocen estas actividades, por lo que él llamó una especie de centralización, tanto de la información como de la distribución de los recursos para poder hacer cine. Esa es la introducción. Después presentó a Juan Antonio de la Riva, que estaba ahí apoyando al festival, que estaba como un invitado especial, que es toda una institución en el cine mexicano, y a partir de ahí les vamos a dejar los comentarios. Nada más les quiero mencionar los directores de largometrajes que estuvieron involucrados en esta plática. Estaba la directora de La Danza del Hipocampo, Gabriela Domínguez Rubalcaba. Estaba el director de Filosofía Natural del Amor, Sebastián Iriart. Estaba Matria, el director del documental Matria, Fernando Llanos. Estaba, por supuesto, Artemio Narro, director de Me Quedo Contigo. Estaba Marcelo Tobar, director de Asteroide. Estaba Flavio Florencio, director de Made in Bangkok. Santiago Moar, de los Muertos, y entre ellos platicaron esta situación que les acabo de describir. Entonces los dejo a partir de la última parte de la presentación de Cristian Sida, el coordinador, para que escuchen lo que se platicó en este interesante coloquio con directores mexicanos que hacen cine en México. Insisto, a veces de una manera muy sencilla, a veces de una manera mucho más complicada. Creo que la información que se puede extraer de esta plática es muy útil para gente que o quiere empezar a hacer cine, o que, como dijo Cristian en su presentación, no tienen ni los contactos ni los medios para acceder a los recursos públicos para hacer su película. Entonces vamos a escucharlos y esperamos sus comentarios. Juan, para quienes no lo sepan, para las juventudes, ha hecho 4 películas fundamentales en la cinematografía duranguense: Érase una vez en Durango, Pueblo de Madera, Vidas Errantes y Gavilán de la Sierra. No, tiene más, pero en Durango, y que hablan. Y un corto que se llama, no me digas, Polvo Vencedor del Sol. Pues bueno, bienvenido, Juan, gracias por acercarte. Y me falta algún director del corto. Director, Santiago, yo lo vi en La Casita de Paja a las 4:30 de la mañana. Y no es mentira, bueno, arranca. No, está dormido, porque le mandé un mensaje con la chica que se fue y no ha visto mi WhatsApp. No. Rápidamente las bienvenidas. Jorge Orozco, director de Huellas, bienvenido.
Artemi, director de Me Quedo Contigo, Sepp Iriar, director de Filosofía Natural del Amor, Fernando Llanos de Matria, Gaby Domínguez Rubalcaba de La Danza del Hipocampo y Leonardo Díaz de Nunca Regreses. Invité a Sergio Raúl López, subdirector editorial de la revista Toma, a que más o menos diera el arranque. Y pues bienvenidos todos. Gracias, Juan, gracias. Yo creo que estamos viviendo un momento muy importante, ¿no?, en la producción de cine en México. Están haciendo un montón de películas, ni la mitad llegan a cartelera comercial. Y luego es muy difícil que se puedan ser vistas, ¿no? De hecho, había una muy famosa frase por ahí, ¿no?, de Ayala Blanco, que decía que éramos un país de ópera prima y ópera póstuma, ¿no? Porque era muy difícil volver a filmar. Y ahora ese fenómeno ya no es tan visible, ¿no? Hay muchísimos directores de óperas primas, pero ya hay directores con carreras, segundas, terceras películas, hasta tener a Nicolás Pereda, que hace una película cada... ¿cuánto? Sí, ya acabo de acabar. Entonces tenemos directores muy prolíficos, tenemos directores de gran presupuesto, tenemos directores independientes, tenemos directores que viven de la beca y que viven del subsidio, porque es imposible que recuperen en taquilla. El cine mexicano, quizá Los Nobles quedó tablas y quizá No se acepta devoluciones, con sus 15 millones de espectadores hizo ganancias. Pero yo creo que el resto de películas no ganan, no tienen ganancias fuertes, ¿no? Entonces, son temas que eso crean distancia con el público, ¿no? Pero también hay otro fenómeno muy interesante, que es que los directores de cine jóvenes, en realidad lo que representan es la punta del iceberg de todo un movimiento nacional, de una especie de deseo, de necesidad por hacer productos audiovisuales, ya no diría yo películas siquiera, sino por expresarse a través del audiovisual. Sigue habiendo gente que quiere hacer rock, sigue haciendo gente que quiere ser pintor o que quiere ser poeta, etcétera, pero quizá la forma de arte que en el siglo XXI tiene mucho más energía en la juventud para dedicarse a eso es el cine. Entonces, yo pienso que son ejemplos de lo que los jóvenes entusiastas de cada lado del país, porque en todos lados del país se está intentando hacer películas, yo creo que lo que importa en ellos también es mucho la experiencia y mucho sus propias reflexiones sobre desde qué medio ven al cine, qué tipo de cine, cómo lo consumen, qué impulso los lleva a hacerlo, por qué vías consiguen los presupuestos o el equipo o las historias, y después qué se enfrentan a la hora de ya finalmente ir a festivales, ir a la cartelera, irse a Netflix, como el caso de Sebastián, en fin, son muchos temas. Entonces yo quisiera un poco que cada uno hablara cualquiera de estos puntos que planteé, pero sobre todo reflexiones sobre, desde su perspectiva, que es este momento de hacer cine en México, que es muy bullente, pero que todavía sigue alejado del público y que se sirve de los circuitos de festivales y de salas de arte y demás para medios sobrevivir en términos de contacto con el público. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con la piratería? ¿Qué pasa con las vías de acceso al público, ¿no? Entonces, el maestro del Riva primero, fue el que empezó primero. Por derecho de antigüedad. Lo que pasa es que habría que pensar en que hay diversos públicos. No se puede hablar de un público uniforme, no se puede pensar únicamente el público que acude a los complejos cinematográficos. Hay una diversidad de públicos y tendría que haber diferentes maneras de acceder a ellos, ¿no? Una es la piratería, por supuesto, porque las clases populares quedaron rezagadas de la exhibición cinematográfica que impera ahora por los altos costos, totalmente excluidas, y también creo que muchos directores, por las mismas razones, ya no hay un tipo de cine popular dedicado a las clases populares donde el cine mexicano se había fortalecido. Ahora, tampoco el objetivo, creo, sería únicamente pensar en que todas las películas, que todo el esfuerzo de toda la gente que quiere hacer cine se vea premiada por exhibirse en una cadena de estas, y que tendrían que crearse también sistemas alternos de exhibición a través de internet, a través de festivales, a través de casas de la cultura,
porque también no todo el objetivo debe ser comercial, sino el que en un principio, por lo menos, y yo ahí sí recordaría que en Durango se generó un movimiento de cine en Super 8 hace ya muchas décadas, en el cual participé, que el interés no era económico, sino llegar al público, que era nuestro público natural de entonces, los estudiantes de Durango. Y nos dedicábamos a hacer cortos y a exhibirlos, y por ahí tendría que venir como un primer ejemplo de, no porque eso me parezca ejemplar, pero como una primera posibilidad de desarrollar un movimiento cinematográfico en Durango, pero acceder al propio público local, y luego después, por la experiencia que esto pueda acumular, por el conocimiento, ir a proyectos mucho más ambiciosos, ¿no? Entonces creo que habría que pensar en que se puede generar cine, se puede exhibir y habrá un público para ello, pero hay que buscarlo y hay que tener muy claro, reflexionar sobre qué tipo de cine, de películas, de cortos, de documentales se podrían generar aquí para no depender justamente del centralismo que impera en este país, ¿no? Entonces, cuando se tenga esa experiencia, la propia calidad de los trabajos les podría dar acceso a esos fondos que están lejanos, pero que podrían pensarse en que beneficiaran a otros, ¿no? Pues un poco cómo se da tu acceso al cine, cómo es que se logra de tener la idea a después de tener una película, después de tenerla caminando por lugares, después ganar algún fondo de post, etcétera, ¿no? ¿Cómo es este proceso, ¿no? En tu caso? Bueno, en mi caso, pues, en experiencia de cortometraje, lo que te da el cortometraje, pues, es poder experimentar una idea, tal vez sin complicártela mucho, que creo que a veces el largometraje tiene esta cantidad de preguntas que luego pueden ser muy frustrantes en un proceso tan largo como de empezar a pensarla, a hacerla, porque cuando la empiezas a pensar es un proceso mucho más largo. Pero hablando en experiencia personal de cortometrajes, pues no sé, siempre ha sido como tratar de buscar lo que uno está, como lo que estás pensando, en el sentido de, pues si estás emocionalmente pasando por algún momento o quieres hablar de alguna cosa que te permita bueno, al final es igual, casi un esfuerzo igual de fuerte hacer un cortometraje que un largometraje. O sea, es una cantidad de energía importante si la quieres, o sea, depende cómo lo quieras terminar, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido tal vez por lo que estás transitando en ese momento en formas de pensar, que igual te da la oportunidad de hacerlo mucho más próximo y más rápido, y tal vez no tenga este proceso de que tienes que estar defendiendo o pensando lo mismo 2 años, ¿no? Eso es lo que te da la oportunidad de hacer un cortometraje. Y pues bueno, ahora con herramientas mucho más sencillas que puedes hacerlas mucho más próximas. Apuntando algo, ahorita estaba pensando en lo que decían, por ejemplo, uno de los últimos pensamientos que he tenido es que se confunde muchas veces que tenemos que pasar toda una estructura de escalafones para poder dirigir algo, ¿no? Y yo creo que el cine, tal vez el que quiera hacer cine o contar una historia o hacer una película, tal vez no tiene que ser, o sea, el cine yo creo que no está en el cine de punto de partida, sino más bien en lo que estás pensando, y no tienes que tener la técnica depurada y saber qué es un plano y un contraplano y poder hablar de 25 cámaras y de resoluciones, cuando realmente lo que está de fondo no está sustentando eso. Y pensando, por ejemplo, en gente que tal vez ha sido autodidacta, y pensando en el caso de, o que no ha pasado todo este proceso de organigrama, o que hay que pasar a veces por el cine supuestamente para tener una cierta creencia como director, en el caso, por ejemplo, de Navajazo o de Artemio, o en el caso de Fernando, que tienen unas propuestas que son muy frescas, ¿no? Y tal vez no son tan rigoristas en temas técnicos. Ese es como un pensamiento. Es que creo que el punto de lo que acaba de decir Jorge, no hay como mucho que le pueda agregar. Creo que tendría que casi que repetir lo mismo. Creo que sí hay un punto en el que se ha democratizado la accesibilidad para hacer el cine, ¿no? Entonces, y que apenas la estamos empezando a ver, y que pero está muy en pañales, ¿no? O sea, puedes hacer una película con tu teléfono o con 360 cámaras y tienes como la accesibilidad para eso. También tenemos la escuela del blockbuster, del Netflix, o sea, la accesibilidad incluso de verlo, ¿no?
incluso este punto como de decir, si tu película no llega al cine, pues si no llega al cine puede llegar al video on demand. O sea, yo veo de pronto videos en YouTube que tienen 4 millones de vistas y pienso que vale más la pena subir una buena copia de mi película, pues en el caso de la mía, ¿no? Me lo pregunto como, ¿no será mejor subir eso y intentar que se suelte y de pronto tenga 19 millones de insultos o de aplausos, en lugar de estar tratando de negociar con una sala de cine que me va a decir, te va a costar un riñón que tu película esté 2 semanas? ¿No? Entonces creo que en realidad estamos en un momento, y no solo en México, ¿no? O sea, como en el mundo, donde esto está por cambiar muchísimo. Incluso con el furor de los festivales, ¿no? O sea, como que hay un festival cada semana, y que eso también habla como de la necesidad de acceder, ¿no? O sea, como en todos lados está habiendo esta necesidad de ver el cine que no puedes ver en otros lados, ¿no? Porque todo lo que llega es las grandes películas. Entonces, no sé, como que nada más, o sea, como agregando al punto de lo de Jorge, es lo único que agregaría, ¿no? Que estamos en un momento bien interesante de lo que se viene. Pues bueno, ya como onda de Cadáver Exquisito, pues sumando a lo que ellos han dicho, yo añadiría que muchas veces nosotros somos muy críticos de lo que hacemos y pensamos que lo que hacemos quizá no merece ser visto o no está al nivel de las cosas, pero yo creo que hay varios ejemplos en México de tal vez de gente que si por las críticas y por lo que otras personas pensaban de sus películas se hubieran reprimido de mostrarlas, como el caso de Nicolás Pereda. Su primera película es una película que tal vez si uno la ve, en Morelia la gente estaba escandalizada de que ganó. Una película muy sencilla que él hizo todo en su casa y con su computadora y que acabó ganando Morelia, y el siguiente año una película más o menos similar acabó ganando en Guadalajara. Y no cerrarse uno mismo las puertas, y por más que uno critique su propio trabajo y crea que lo que uno está haciendo no está al nivel o lo que sea, yo creo que como que el proceso completo de hacer un cortometraje o una película es hacerlo y después tener de alguna manera el valor para mostrar el trabajo que uno hizo. Y más vale una película o un cortometraje que uno hizo y terminó y se mostró en un lugar a 20 que uno tenga pensadas, ¿no? 20 grandes películas que uno tenga pensadas. Entonces, con las tecnologías que hay ahora, pues en realidad pues como que realmente lo único que hace falta para hacer una peli de alguna manera es tomar la decisión de hacerla. Tal vez no va a ser la nueva Star Wars, pero puedes empezar haciendo cosas que sean más accesibles, y tener el deseo de hacer la película es tener realmente el deseo de hacer la película, es pues dar los pasos necesarios para hacerla, y cuando uno realmente toma la decisión de hacerla, pues uno empieza a dar los pasos necesarios para hacer esa película. Entonces, pues yo sumando a lo que decían mis colegas, yo añadiría que, pues, que hay que hacerlo como sin miedo y sin pena, y pues, mostrar lo que uno hace, y luego tal vez uno puede recibir un reconocimiento que uno ni siquiera se espera, ¿no? Tal vez la gente conecte más con la película de lo que uno cree. Bueno, mi experiencia es de venir de las artes plásticas y del mundo del video y de haber trabajado pues, casi 20 años en museos y galerías, y pues los últimos 5 años decidí que quería hacer una película, y siempre dije que no me interesaba el mundo del cine, las salas y demás, y ahora sí me interesa. Ahora estoy aprendiendo lo que es un arco dramático, cosas que no estudié en la Esmeralda, pero ha sido un proceso realmente pues, muy enriquecedor. La curva de aprendizaje en específico de este proyecto de Matria tiene que ver mucho también con historia de México, lo cual disfruté muchísimo, y pues la curva no termina, porque ya una vez que tienes la película es un desmadre llegar a salas. Efectivamente cuesta un riñón que te presten la sala, y exactamente creo que es lo que hay que tratar como creadores, de saberle dar la vuelta, saber replantear por dónde y cómo se tiene que hacer el ruido suficiente para lograr que el público llegue a ver pues, tanta chinga, ¿no? Tanto trabajo. En el caso de Matria fueron 130 personas las cuales se involucraron, de las cuales solo 3 cobraron, y a la cual todavía tenemos una deuda de 457,000 pesos.
Y entonces, pues bueno, algún día espero poderlos pagar y poder llegar a salas, que también cuesta un ojo de la cara. Y después de las salas, seguramente, si nos va bien, el premio del público, que es YouTube o la copia pirata, también podría llegar a suceder. Pero de momento vamos por pasos. Estoy también ahorita exactamente en la curva de aprendizaje de lo que implica la distribución. Estamos con acuerdos y es mucho papeleo, muchos pesos, pero bueno, es otra parte de la historia que también hay que conocer y hay que aprender, porque estamos ya también trabajando en la siguiente película. La siguiente película, para quien preguntaba por acá, los amigos críticos, por lo menos en mi caso, no es un documental, yo nada más tengo un abuelo con ese archivo. La que sigue es una ciencia ficción, es México en el 2083. Creo que la pregunta lógica de obsesionarte con el pasado es empezar a pensar en el futuro, más ahorita que llevamos 5 meses de embarazados con mi chava. Entonces la siguiente película será algo más proyectado hacia allá. Entonces pues sí, aprendí muchísimo con esta. Me rodeé de muchos amigos, sobre todo es como yo creo que el esquema que en estos países donde todo el equipo nos cuesta en dólares, pues es más viable, ¿no? Que todo el mundo te eche la mano, que todo el mundo se prenda, que tú seas como más que nada más el director, sino el motivador, el que hace que todo el equipo esté con la pila puesta para poder cruzar la meta. Entonces, pues espero que la siguiente película no me tarde 4 años y medio, sino un poco menos, y seguir aprendiendo de este proceso. La verdad es que estoy ahorita muy fascinado con esta nueva manera de construir el audiovisual. Digo, en mi caso, en mi trayectoria, en mi obra, ¿no? Buscando salas, público, tele o lo que sea que haya que hacer para que la película llegue al resultado final, que es la gente. Y pues nada más, creo que con eso. Igual, sumando, aparte de lo que ya dijeron, que ya han mencionado en este panel, yo creo que para mí, que también es mi primer largometraje y que tampoco puedo hablar como de toda una experiencia, ¿no? Puedo hablar de una, y que además una muy cercana que me implicó no solamente encontrar el tema, sino también buscarle la forma, ¿no? y demás. Y yo lo que podría rescatar es eso, justo la experiencia de hacer, sea un corto o un largometraje, y cómo que al final el camino es lo importante, ¿no? El aprender durante el proceso de realización, el estar lo suficientemente abierto, sensible para reconocerse uno como creador o como alguien que está buscando algo, y también reconocer los elementos con los que se está jugando y ir aprendiendo y transformándonos y transformando durante el proceso, ¿no? Creo que el hacer la película es lo que yo rescato, pues, porque luego ya la distribución también hay otros factores que están fuera de uno, ¿no? Y lo único que nosotros tenemos más o menos en nuestras manos, y ni tanto en el documental, pero un poquito más, es el producto, ¿no? Es el crear. Y en ese sentido yo le apuesto mucho a la experiencia del proceso de creación y de rodearse de no solamente personas que estén metidas en el cine, sino para mí la interdisciplinariedad y el no ubicarse desde yo soy cineasta o yo soy tal, sino desde una apertura a que todo suma, ¿no? A que tanto un pintor puede llegar a darte una opinión interesantísima sobre el plano que estás haciendo, o un bailarín, ¿no? Sobre la concepción del tiempo y del espacio y el movimiento, como puede venir también un crítico de cine a hablar también sobre, no sé, que al final como ir sumando experiencias de todos durante el proceso de realización de una película es lo más rico, y es lo que creo que yo rescataría. Lo que viene después, de verdad, a veces no está en uno, y pues es solamente soltar, ¿no? Pero el proceso de creación para mí es lo más interesante, y lo que yo quisiera repetir también, ¿no? Como ya sea en un cortometraje, en un largometraje, pero sí, eso es algo que yo pues que quiero hacer en muchas otras ocasiones más. Bueno, yo creo que lo importante de ponerse a
a filmar es justamente tener que decir algo. Hay veces que me ha tocado ver trabajos donde la gente técnicamente es impecable lo que están mostrando, tienen el oficio muy hecho, tienen los fierros, tienen el dinero, etcétera, pero no tienen nada que decir. Y al revés, he visto personas, como casi todos los que están sentados aquí, que me da mucho gusto estar sentado junto a ellos, que tienen mucho que decir, que tienen una tesis definida, que tienen una visión del mundo, una neta que le quieren decir al público, y que entonces se ponen a hacer algo, ¿no? Pero primero hay algo que decir, hay una cosa que tienen que compartir, y que incluso eso que tienen que decir no tiene que ser una certeza, puede ser justamente pues una revisión de una crisis o dudas o inseguridades que también se transmiten. Yo cuando hice Tome la pistola y empiece a despachar era una cosa muy muy puntual, que era mostrar lo absurdo de la violencia y que no tenía un fundamento ya la violencia, ¿no? No era una reivindicación de clase, no era guerrilla, no era narcotráfico, no era por robar, ¿no? Sino simplemente era un acto completamente fortuito. Y entonces, por eso hice el cortometraje. Creo que la experiencia que me llevo de este festival es justamente que para que sea redonda la experiencia de la creación tiene que ocurrir esto justamente, ¿no? Estar en una sala, oír lo que los demás opinan de tu corto, que te lo critiquen, y creo que eso enriquece el corto, porque la próxima vez que lo ves, tú lo ves con otros ojos y bueno, se va gestando justamente otra neta que probablemente termine en otro cortometraje. Yo me considero muy, muy lejano a ser un cineasta, estoy aprendiendo apenas y me da pues mucho orgullo estar junto a tanto talento aquí. Gracias. Pues en mi experiencia, lo fundamental es hacer una película dentro de los medios que tienes, medios materiales o emocionales. O sea, da igual hablar de lo que conoces y con lo que tienes. O sea, si tienes un amigo que sabes que es un buen actor y lo que sea, pues puedes usarlo a él y saldrá mejor que si escribes un personaje y luego tal vez el actor que consigas no está a la altura de lo que querías, por poner un ejemplo absurdo, pero creo que luego nada más es evaluar con mucha honestidad realmente qué es lo mejor que puedes hacer con lo que tienes y hacerlo. No sé qué más puedo agregar a lo que ya dijeron todos, estoy de acuerdo con lo que dijeron. Yo solo creo que he podido hacer lo que hice por ser muy pragmático con lo que tenía delante de mí. Organizaciones son taxistas, estarán con sus vehículos obstaculizando las vialidades para protestar contra Uber. Exacto. Uber y Cabify, que dan servicios de taxi por medio de aplicaciones para teléfonos móviles y sin concesión. No están ni bien informados de cómo opera Uber y si les afecta o no, y se están dejando mover por sus líderes o por otras gentes para incluirles en que nada más vayan en contra de Uber, cuando el segmento que atiende Uber no tiene que ver nada con los taxistas. Esa es la consigna, o se va Uber o aquí lo matamos. No estamos dispuestos a negociar con nadie.
ahora sí que pidiendo que se regularice el servicio, ¿no? Que todo sea parejo. A nosotros nos están sacando hasta los ojos, impuestos, revistas, tenencias, paga esto, paga el otro, la gasolina sube, refacciones, nosotros no paga nada. Soy Leonardo Díaz de un cortometraje en competencia, Nunca Regreses. Y bueno, pues hablando sobre toda esta onda del proceso creativo y así, yo crecí viendo pelis así en la televisión de Canal 5, las de Permanencia Voluntaria y todo este desmadre. Y es una cuestión subconsciente, como que quieres mostrar algo, quieres comunicar, es como un bichito que ahí tienes. Entonces yo creo que sobre todo a los jóvenes es como te tiene que valer madre, o sea, tienes que expulsar eso, sacarlo, expresarlo, que no le tengan pues miedo a expresarse, a lo que digan los demás, pues es un acto catártico, o sea, de querer mostrar y bueno, pues Nunca Regreses es un corto pues de narcotráfico, cosas que yo soy de Zamora, Michoacán y pues me sé cantidad de historias, ¿no?, que pasan sobre eso y es algo que también creo yo en México nos hace falta mucho, que hablar de eso, porque yo me he topado así gente que me dice, puta, otra cosa del narcotráfico, o sea, es un proyecto del Centro de Capacitación Cinematográfica. Y una de las cosas que me decían era, puta, eso otra vez narcotráfico. Y yo sí, pero a ver, díganme ustedes, hasta los mismos maestros, díganme ustedes que, a ver, un cortometraje de narcotráfico en México, díganmelo. Y así muchos se quedaban así en cero, ¿no? Y decía, es que no se habla de eso. Es como un estigma que está ahí, no sabemos, hablamos, lo escuchamos, pasa por ahí, pero no está en nuestro cine, no está en nuestra literatura, no está en nuestra pintura. Creo que hace falta y yo creo que es hasta sano que se hable de eso, porque de esta manera conocemos todas esas situaciones y entre mejor conozcamos, pues tenemos más posibilidades de resolver los problemas, la verdad. O sea, yo creo que sí se tiene que hablar y seguir hablando sobre algo. No sé, las muertes de Juárez, Ayotzinapa, los indígenas, el campo en México olvidado, se tiene que hablar. O sea, no nos podemos callar nada más porque dicen, puta, otra vez, no, que te tiene que valer madre, o sea. Y yo creo que sí se tiene que hablar de narcotráfico en México, precisamente porque entre mejor conozcamos algo, tenemos más posibilidades de resolverlo. Si está estigmatizado, si está por ahí, obviamente el problema se va a agrandar y va a seguir, que creo que no debe de ser así. Las autodefensas, y otra cosa de las que me gustaría hablar es cómo es que el cine en México está tomado, ¿no? Desde sus propias salas está tomado en el sentido en el que no somos nosotros, no somos el mexicano hablando de nosotros. Y hasta en el sector cultural estamos, creo que también medios acostumbrados a decir, puta, no es un proyecto, gana en Cannes, gana, no sé, X casa, y ya nos lo ponemos así como en el pedestal, así de, no mames, o sea, ganó Cannes, ya, esa es una chingonería. Y yo he visto cosas en Cannes y que digo, no mames, yo jamás vuelvo a ver eso. O sea, no, creo que hay, hasta nuestros gustos están definidos por otras personas. O sea, es como, yo creo que no podemos dejar que eso suceda. Por eso está bien chido que este tipo de festivales estén, ¿no? Porque pues es mexicanos hablando de México. Y deja tú del patriotismo, no sé, no en el sentido, deja tú que somos mexicanos, sino pues somos una cultura, tenemos el mismo lenguaje, nos vemos, nos conocemos, tenemos que hablar de nosotros. Y pues yo venía a esto de que yo crecí viendo pelis de Canal 5 así, porque pues sí, o sea,
a veces uno hasta conoce mejor las pandillas gringas que las pandillas mexicanas, ¿no? O sea, es como... Y yo creo que tenemos la labor de hablar, de decir y de crear, como sea. De construir entre todos, de construir. Y pues sí, a mí me parece muy chido este tipo de cosas porque a mí me encanta, o sea, de lo que he visto me ha encantado lo que he visto aquí en este festival. Y por ejemplo, Amatria, Me quedo contigo, son cosas que yo veo a mexicanos y es que tienes, o sea, luego sientes que hay un entendimiento, una compenetración con el director, con el realizador, y dices, no mames, sí, eso es México, o sea, cuando vi Matrix, yo no sabía lo de los charros, que era así como una especie de invención de lo que se quería forjar como una identidad nacional. Eso está poca madrísimo, o sea, y creo que la gente debe saber eso. Me quedo contigo, que es así, yo lo veo, no puede ser indiferente ante eso, ¿no? Y así es, y yo creo que yo no vi algunas otras películas, pero si yo las viera en un cine, en los cines de México, puestas a una hora, como ponen las demás películas extranjeras, a una hora chida, las horas indicadas, con un P&A, o sea, un emplazamiento chido de marketing, como lo hacen con todas las películas gringas. Al Chile yo creo que iría un chingo de gente a verlas, pero están así como, yo creo que en México es así como, puta, mejor creamos, que se cree lo que sea, crear un chingo de cosas, pero se quedan ahí encajonadas. O sea, ya jamás así nadie las ve más que las puertas que se abren en esos festivales, ¿no? Y yo creo que sí tenemos que ahí librar una batalla para tener nuestras pantallas. Y la verdad es que yo creo que la respuesta de estos señores de los dueños de los cines es, puta, no, pues es que no van a ver cine, no, están aburridas, o sea, la gente no va a ver el cine. Cierto, puede tener razón, pero yo viendo estos trabajos digo, no, o sea, pones simplemente el hecho del lenguaje, de que la gente, de que no vamos a ver cosas subtituladas, eso ya abre el espectro para que la gente vaya al cine. Y pues sí, el cine, yo creo que el cine en México está tomado. Y pues sí, hay que retomarlo, y es con este tipo de cosas que podemos seguir adelante y construir. Caray, a la hora que escucho a mis compañeros cineastas, es extraño como esto de que están pensando de quién va a ver sus trabajos, su distribución. ¿Qué tengo yo que decirle al público? Pues me da mucho gusto que tengan esa conciencia social y esta manera y esta postura de expresar sus ideas. Pero en mi caso es tal vez, no sé, diferente. Creo que todas son válidas. Para mí el arte no fue, es como humanizar, es curioso, humanizar al hombre, es buscar de ver esa sensibilidad. Todo el mundo estamos ávidos de historias, el cuento en la literatura, lo tenemos, el chisme de la tía, todos son miles de historias y siempre todos estamos ávidos de conocerlas. Entonces, es el cine o el cuento, cualquier arte es como capturar ese sentimiento tan intenso de lo sublime que es lo efímero. Tiene que quedar registrado en algún punto, en algún lugar, en papel, en el óleo, en el cine, pero nunca, discúlpenme todos, pero no estoy pensando en quién lo va a ver, sino solamente el hecho de capturarlo así como no se puede ir. Es una forma de que sea mío, ¿sí? Es tal vez más egoísta, pero si veo un rostro hermoso de una mujer y digo,
yo lo decodifico y lo traspolo a otra forma, lo decodifico y es una forma de que me pertenezca, como no dejarlo ir, como para mí el cortometraje es una especie de collage, se va armando solo, es una música que escucho, es un sentimiento, la historia se va armando por sí sola como si fuera un acto de exorcismo, no sé, de ouija, no sé, pero no puedo explicarlo, solamente no puedo detenerme. Veo una imagen, la quiero capturar y tengo que darle un sentido a todo esto y sucede y se hace un cortometraje y es más como una necesidad que crear un producto, ¿sí? He tenido la suerte que me cobije a mí el IMCINE y que haga esa labor que yo sería como un poco perezosa de hacer. Se ha visto mi corto en diferentes apoyos, por ejemplo el cine francés, que hubo 88 salas en el nacional, no me acuerdo muy bien cómo es, pero es una cosa impresionante cómo se difunde, todos nuestros trabajos están al otro lado del mundo, que eso ciertamente no es tan inmediato si te dedicas a las artes plásticas. El cine es más rápido, el video es más rápido, el internet es más rápido y ese es inmediato, llega, tal vez tienes 2 meses de haber terminado tu corto y está en Irlanda, ¿cómo puede ser? Y ha afectado a personas en otra parte del mundo. Conocí a un chico que se dedicó a hacer la animación por haber visto un corto mío y gana el Goya y dices, qué impresionante cómo tocas a una persona al otro lado del mundo y le causas ese efecto y transformas su vida, que no es como alguien lo hizo para mí, o sea, como ver el trabajo de Svan Mayer, lo sentí tan cerca, siendo que es una persona con otro universo, ¿sí? Entonces, pues para mí eso es el cine y el arte, y tal vez soy un poco más introspectiva. Estar aquí tratando de explicar por qué hago lo que hago siempre me cuesta trabajo. No sé, yo estar aquí como tirando netas, pues me cuesta muchísimo trabajo. Viendo un poco lo de la animación, para hacer un corto de 8 minutos tardo 1 año y medio en proceso, y se parte de nada. No vas y buscas una locación, puede empezar el ejercicio desde un dibujo de una servilleta a una escultura que se mueve, que tiene sentimientos, que actúa, que le traspolas el alma y termina siendo una pieza que puede conmover hasta un pequeñito, ¿no? Entonces, esa es como mi postura como realizador, por así decirlo. Y bueno, un poco ya se plantearon más o menos ideas. Yo recuerdo que Retes decía cuando el Super 8 en una entrevista, todavía no hacía ningún largometraje siquiera, estaba haciendo Super 8, era como que había ganado un concurso, uno de los primeros concursos de Super 8, además Juan Antonio se debe acordar mejor que yo, y él en la entrevista decía, estoy seguro que cuando tengamos proyectores más potentes, vamos a tener salas alternativas de Super 8 y no vamos a necesitar del circuito comercial, que es el que no nos acepta. Y yo digo, lastimeramente, la misma situación se sigue presentando ahora, y ahora decimos, es que el internet nos va... Y de todos modos, sí, está haciendo una forma de comunicación, pero los problemas de acceso y de exclusión en el cine siguen permanentemente ahí, como gran industria que es, ¿no? Me gustaría abrir ahora un poco a preguntas del público, para continuar un poco las preguntas y respuestas que se hacían en las salas, que aquí se puede hacer un poco más abierto, ¿no? Quisiera hacer un recuerdo. En los 70, cuando se hace el movimiento de Super 8, se creó el concurso Luis Buñuel de Super 8 y Luis Buñuel apadrinó el movimiento en un manifiesto al medio cinematográfico que se llamaba 8 milímetros contra 8 millones de pesos. Y el primer firmante fue Luis Buñuel, que se oponía inclusive a amigos de él, cineastas, y a una industria establecida. Y entonces me da mucho gusto que ahora en este festival la memoria de Luis Buñuel esté presente, justamente porque además fue alguien que apoyó siempre a los jóvenes, como fue en aquella ocasión.
como que este mundo, este amor complejo que presumimos los humanos, digamos, es como la floración de una raíz mucho más animal, ¿no? O sea, como que la raíz es algo mucho más animal que compartimos como con cualquier cosa que está viva. Casi todo lo que está vivo se reproduce sexualmente. Y nosotros, como que la floración de eso es esta cosa compleja que nosotros nos reinventamos, pero que en su esencia es el mismo acto que hace cualquier insecto. Digamos, tú como individuo, no todos tenemos la necesidad de buscar parejas. No importa y de buscar esta compenetración emocional y física. No importa si la buscas con alguien de tu mismo sexo. Tal vez tú como individuo estás encontrando esa compenetración con una persona del mismo sexo y nunca planeas reproducirte. Aunque yo siento que esa necesidad tiene una raíz muy profunda en nosotros, que es esta como necesidad de unirnos con la otra persona para generar algo que va más allá de nosotros mismos. Y tú puedes decidir no reproducirte, pero como especie estamos condenados a reproducirnos, porque si no nos reprodujéramos como especie, pues, se acabaría todo, y entonces tener esta plática y hacer películas, y pues, todo sería absurdo, ¿no? Entonces, creo que en la esencia, el amor tiene una raíz completamente animal y neurológica, y que por ende podríamos comparar nuestro amor con el amor de las cucarachas. Pues lo digo un poco como entre broma y broma, ¿no? Lo de que soy como un turista. Yo mismo en el trabajo como en el mundo del arte, que Fernando pertenece a ese mismo, pues somos un gueto, ¿no? O sea, es un gueto, y el del cine es otro gueto. Entonces uno sí llega como turista y eres como el blanquito en el barrio de negros. Y de alguna manera está muy bien llegar y decir que aquí estamos. Que habría que recordar que muchos artistas, o digo más bien muchos cineastas, empezaron estudiando pintura, ¿no? O sea, como sea el caso de Lynch, Wim Wenders. Entonces en realidad creo que el punto es no etiquetar. Uno hace cosas, ¿no? Y son plataformas y son idiomas bastante nuevos. Creo que el idioma más viejo vendría siendo el habla, ¿no? Pero incluso el habla se va reinventando. Y la pintura se reinventa y el cine se reinventa. Y justo uno aporta de todo y se van aportando. Entonces, sí es como curioso sentirse como un outsider, pero también es, ya siendo honestos, bastante cómodo jugar con esa postura, ¿no? Como de, no, yo soy artista. No, yo estoy haciendo cine con los artistas, ¿no? O sea, como jugar eso es cómodo porque te permite de alguna manera tomar riesgos más grandes o no sé si más grandes, pero como decir, pues me da igual, ¿no? O sea, que si te dicen, tiene que tener esto o lo otro, dices, pues no, o sea, para mí no, yo lo voy a hacer de esta forma o de la otra. Entonces, es muy funcional, pero sí creo que el tema real es que lo que deberíamos terminar es el universo del gueto, ¿no? O sea, como los compositores contemporáneos ven con desdén a los rockeros y los rockeros ven con rareza a los músicos de clásico y pasa igual con todo, ¿no? Yo creo que más bien lo que más detiene como la evolución es eso del gueto. Entonces lo digo un poco como picando, también porque resulta, ya así confesando, como bastante cómodo a veces. A mí me gusta complicarme la vida, entonces tampoco es que una cosa la cancela la otra. El proyecto de Matria, está la película, que es lo primero que quería aterrizar. Ahorita estamos terminando una exhibición que es de piezas. Hay reflexiones que van como de acuerdo a ciertos formatos. Una película o por lo menos esta película que hice busca llegar a cierto público y contagiar de cierta manera cierta información. Y una exhibición con obras montadas en las paredes o en base, lo que sea, tiene otra manera de tener otra lectura. Invita de otra manera hacia la poética de otra manera. Entonces, y estamos también sacando un libro, ¿no? Son 256 páginas de las 50 horas de entrevistas que no pudimos meter en la película. Entonces, creo que
ya he hecho muchas exhibiciones, ya he publicado 18 libros, ahora he hecho mi primera película y le voy como sumando. Yo lo que me gusta es aprender, básicamente me gusta hacer y aprender mediante haciendo las cosas, ¿no? Entonces, pues, y ni siquiera me siento tanto como el externo, ¿no? Porque sí, más bien tenemos muchos años en el mundo de las artes y yo muchas veces jugué con esta bipolaridad de mi profesión porque por la parte del video luego coincidía también en festivales de gente que trabajaba con documentales o audiovisual, lo que sea, y después terminaba en exhibiciones o bienales o cosas que son como muy de objetos, ¿no? Y entonces a mí me gustaba poderme desenmarcar un poco de estos gremios, porque sí son gremios muy cerrados y ambos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Y entonces a los del gremio del cine les decían, no, a mí no me interesa el mundo del cine, lo que me interesa son los museos y las piezas, y a los de las piezas les decían, no me da hueva el mundo de los museos, lo que me interesa son las pantallas y las proyecciones, y eso me permitía como pues, no tener que estar discutiendo con ninguno de los gremios todo el tiempo, ¿no? Ahora en este caso ha sido más bien, yo se me lo he tomado como una escuelita, ¿no? O sea, por lo menos me costó más que una escuela, yo creo, la película, y aprendí muchas cosas. Aprendí a narrar una historia, a contar, a ir seduciendo, a todas las cuestiones técnicas que sí tienen que ver con el oficio de los que sí están aquí arriba, que son cineastas. Y bueno, pues yo estoy aprendiendo y divirtiéndome, básicamente. Yo quiero contestar breve ahí nada más tantito. Yo vivo en La Romita, que es donde Buñuel hizo Los Olvidados, y la siguiente película se llama Los Inobedientes, y es un poco un guiño también a una palabra así corta, breve, y que sean los, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho Los Olvidados, y es lo que la única cosa que sí guiña con Buñuel. Sí, bueno, en mi caso sí es también directamente Los Olvidados. Cuando hablaba con Gustavo Sánchez Parra para crear el personaje, se lo ponía en términos de visibilidad, ¿no? Entonces hemos invisibilizado un sector de la población en México, que es lo que Eduardo Galeano llamaría los nadies o Luis Buñuel los olvidados, y que ahora yo lo planteaba en términos de ruido y de silencio, ¿no? Entonces este sujeto que entra a un Oxxo a comprar un café y de pronto es invisible para otras personas, pertenece a ese olvido, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta pensar que este cortometraje se inscribe en esa línea, ¿no? de reflexión de Buñuel. Bueno, toda la obra de Buñuel me parece increíble. Concretamente la que hizo en México adquirió justamente esta dimensión social. Y bueno, otro de los... Mencionabas que si había otro autor. Yo pienso directamente en Paul Leduc. Tiene una película que se llama Cobrador, que se la recomiendo bastante a todo mundo, y basado en unos cuentos de un brasileño, Fonseca, y eso también me permitió ver cómo porque yo tampoco pertenezco al mundo del cine, yo no estudié cine ni me formé como cineasta, yo soy más bien cuentista, y entonces Paul Leduc me sirvió para entender cómo adaptar, por ejemplo, un cuento a volverlo guión, ¿no? Y en el caso de Cobrador, concretamente porque pienso igual que Paul Leduc, que nos deben un montón de cosas, ¿no? La sociedad mexicana, el Estado y en general donde vivimos, nos deben un montón de cosas. Y entonces mi personaje era una especie de mitad cobrador y mitad olvidado, ¿no? Bueno, yo espero no decir una tontería aquí con un experto presente de Luis Buñuel, pero... personalmente, bueno, he tenido un reencuentro con Luis Buñuel sobre todo en el planteamiento que él, como para la época en que se estaba haciendo cine y el acercamiento que tuvo de aproximar tal vez corrientes ideológicas a una forma nueva de contar, o un lenguaje totalmente externo o de outsider para sus momentos, como el surrealismo, pues deriva hoy en muchas posibilidades que tiene la experimentación del lenguaje como en el ámbito cinematográfico como tal. Y otra cosa que me parece muy importante o muy interesante de este director o de este personaje es la posibilidad que tenía como de hacer lo que quisiera y de la forma que quisiera y tener este acercamiento colectivo, ¿no? O sea, no tienes que ser un outsider o tienes que estar totalmente desacuerdo para poder agradar en términos colectivos, y eso es como personalmente
como director Luis Buñuel, lo que me parece muy interesante. Bueno, a mí de Buñuel, creo que así en el mismo como esquizofrenia con la que yo hice mi película, no podría decirte una. O sea, mis favoritas son El perro andaluz, El gran calavera y El ángel exterminador. Y para mí las tres, o sea, son como tres directores distintos, pero no. Y en esa misma esquizofrenia es como en la que yo me muevo, ¿no? Entonces, como otro director que me gusta, por ejemplo, más bien como la fase de Jodorowsky en México. Me gusta Alucarda, no el director, pero Alucarda. Y los Almada, ¿sabes? Entonces, como que es como muy esquizoide mi asunto. Ismael Rodríguez también, o sea, hay como demasiado. Como decir uno solo es como bien difícil, o una sola peli. Sí, un poco como con esto que decía Artemio, de que son muchos y es muy difícil decir una peli. Digo, yo he visto muchas películas de Buñuel y me gustan, unas más que otras, pero no podría decirte que directamente influyó en mi trabajo, quizá de alguna manera indirecta, como pues muchos directores mexicanos, ¿no? que me gustan y que he visto sus películas o con los que incluso he trabajado, que me influencian, pero no podría hacer una conexión directa a mi obra es así porque vi tal película de Luis Buñuel y por lo tanto yo decidí tal y cual. También podría pensar en esa película, pero no no como una referencia así, pero sí como en la manera en la que se aborda una realidad como una reconstrucción ficticia, pero partiendo de realidades muy concretas, ¿no? Para mí el documental es eso, es una reconstrucción siempre de ciertas realidades. La misma memoria, lo planteo en el documental, es una ficción, no es y bueno, creo que en ese sentido podría pensar en una, pero también de igual manera no sé si directamente, pero y bueno, eso sería. A mí me encanta Luis Buñuel. Él sí es una inspiración y es un ejemplo a seguir. La verdad yo me considero alguien ignorante del cine mexicano y te digo por esa cuestión de que uno creció con la televisión y caricatura, o sea, a mí mi generación es, no sé, Dragon Ball Z, esas cosas que hasta digo es oriental, ¿no? O sea, sí, me considero un ignorante, pero algo que está chido y que yo veo y que las películas que he visto de ese cine mexicano de la época de oro y todo eso es que los guiones son impresionantes, así son clásicos pero son muy buenos. La verdad yo creo que los guionistas de aquel entonces eran muy 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 buenos, o sea, y creo que eso se perdió. O sea, yo creo que el guión en México actualmente es muy malo. Así yo creo que hay muy malos guiones. Puede haber buenos realizadores, pero los guiones son muy malos. Y yo creo que hay que retomar y aprenderle a ellos, ¿no? Porque la verdad sí, o sea, yo ves cualquiera así y sí eran muy muy buenos guionistas. Yo creo que también se pierde como lo que lo que hace Buñuel, que es como este acto de valemadrismo catártico, digo, desde el perro andaluz, ¿no? De hacer lo que quieras sin que te importe y lejos de querer provocar nomás por el morbo. Yo creo que no es así. Yo creo que es un acto de creación y artístico y hasta se puede decir como espiritualidad. Y creo que también se pierde en México. Y algo tan bonito, ¿no? Como es el surrealismo. Y ya no lo he visto, ya así que me he ido hacia festivales y así, y ya no ves mucho de eso. Y está poca madre. Creo que a mí, de hecho, mi siguiente proyecto quiero que tenga gestos así. Va a ser algo mucho más experimental, romper con la academia, porque pues yo vengo también de una academia, de una escuela, y sí hay como también, aunque no quieras, hay como este empuje a que las cosas sean estéticamente, tengan un rigor. Y ya mi siguiente proyecto pues es así, valemadrismo total y como una vomitada, ¿no? Así de...
Sí, y pues sí, esas cosas, yo creo que el guión y el surrealismo se fueron perdiendo. Yo no sé, parece como si hubiera un exterminio de los guionistas en México, yo no sé qué pasó. A mí sí me ha influenciado muy fuertemente el cine mexicano. Yo consumo cine mexicano y especial me encantaba el cine de oro. Pienso en Jodorowsky, que fue muy fuerte ver Santa Sangre. Los Olvidados me conmovió increíblemente. Me gusta que es un poco más creo que digerible lo que hace Guillermo del Toro, pero creo que en sí he consumido cine mexicano desde así, como todos, con Pedro Infante y todos, y indiscutiblemente repercuten en el quehacer artístico. Es cientos de historias. Yo olvido los nombres de los directores y de los artistas, pero las historias no las olvido. Y veo una película y recuerdo toda la historia. Y me gusta eso, tener tantas historias escondidas en mi cerebro. Bueno, indudablemente que la figura de Buñuel es muy importante para el cine mexicano porque supo adaptarse muy bien a las condiciones económicas de una cinematografía pues un poco chata, ¿no? Llega en un momento, decía Francisco Sánchez, que aparece en el reino de Rancho Grande, pero Buñuel sabe adaptarse perfectamente a ese medio y utilizar lo que tiene para no dejar de hacer su propia idea del cine, y la logra explotar en algunas películas excepcionales favorablemente. Y ahora creo que esa es la gran lección, cómo adaptarse y aprovechar las circunstancias para hacer cine. Inclusive en alguno de sus entrevistas narra la forma en que él filmaba para que los productores y los editores no le cambiaran ninguna escena, que siempre es el riesgo de un cineasta creador. Y él supo aprovechar muy bien eso. Eso se lo heredó a Alcoriza se lo heredó a Gabriel Retes, y ha sido una gran lección de cómo hacer cine. Entonces creo que es una figura fundamental, y yo por mi parte igual pues crecí viendo cine mexicano, y todos los grandes directores como Gabaldón, Emilio Fernández, Rogelio González e Ismael Rodríguez han sido decisivos en mi trabajo, ¿no? Creo que hacían cine de cara al público mexicano y lo hacían en serio, ¿no? Y de Buñuel admiro prácticamente toda su obra, con excepción de Una mujer sin amor. Pero prácticamente todo lo demás me parece importantísimo por diferentes razones. Llega a la vejez con una juventud creativa que lo lleva a hacer grandes aventuras cinematográficas como La Vía Láctea o El Fantasma de la Libertad, que es cine absolutamente libre de toda atadura. Yo solamente quería aclarar que, a pesar de que se añadió un título a la filmografía de Buñuel, un funcionario local dijo que Transnazarín era de Luis Buñuel, en realidad es del maestro Javier Espada, la vamos a ver al rato, y se van a explicar muchas cosas en esa película del método de trabajo de Buñuel. El método de trabajo de Buñuel era muy minucioso, de tal manera que al llegar al set, la economía de medios con las que trabajaba le permitía hacer cine barato, bueno, cine industrial, pero cine muy bien aprovechado. Yo creo que la gran lección de Buñuel para el cineasta contemporáneo no es su libertad artística solamente. Yo creo que la gran lección que ofrece es cómo con una economía de recursos, cómo con un rigor de trabajo y cómo con una presencia en el set muy afable, porque no era un director de estos rígidos que gritan y que torturan, sino todo lo contrario, trataba bien a la gente, pero hacía cosas de repente terribles, ¿no? Y hay muchísimas anécdotas al respecto de cómo sorprendía a los propios actores con instrucciones que el otro desconocía, ¿no? Y de pronto esa sorpresa se nota, por ejemplo, en su cine, ¿no? Entonces era un tipo con muchísimos recursos que llegó a México en una época en la que la industria le permitía primero trabajar, ganarse el sustento y ya después empezar a buscar la libertad. Y aunque siempre las películas tienen toques de Buñuel, su cine industrial es cine
de factura, ¿no? Y esa factura pues la tienen los Gabaldón, los Rodríguez, los Galindo, que en realidad hicieron aportaciones a la cinematografía, ¿no? Si uno ve las películas, la pelea de Pepe el Toro, y luego ve Rocky y Toro Salvaje, de Scorsese, se va a dar cuenta de la influencia que tiene, indudable, ¿no? Cinematográficamente hablando. Entonces yo pienso que también a veces, por ver el tono artístico de Buñuel, el mito de Buñuel, no se va de lado todo lo demás. Y todo lo demás tenemos un magnífico hombre de trabajo, que el cine es más trabajo que arte a veces, ¿no? Entonces, vamos a hacer una última pregunta porque vamos a cerrar la mesa. No, antes de cerrar, quisiera que Javier, porque ya mencionaron del premio a Luis Buñuel que vamos a dar, para quienes no me siguen en Facebook o a la página del festival, creamos un nuevo premio en el festival. El otro día inventamos un nuevo premio, el otro día en el Mercado Gómez Palacio, Javier y yo, y quisiera, lo dirá de nuevo en la noche Javier, pero podemos decir de qué va y de qué va y qué es el premio. Pues va de la amistad y de dos locos que están viendo alacranes en un mercado y de repente pues les pica un alacrán imaginario que sale de la película La Edad de Oro de Buñuel y deciden, pues, ¿por qué no damos un premio que tenga que ver con Buñuel, ¿no? Siguiendo un poco el espíritu del festival que perpetro en Calanda, que el lema son películas que creemos que le gustaría ver a Buñuel hoy en día. Muy bien, pues poco después de esta presentación de Javier Espada, esta plática continuó ya de una forma mucho más informal. De hecho, algunos directores tuvieron que retirarse, las actividades del festival lo demandaban. Yo quise cortar aquí especialmente porque se alargaron un poco en la cuestión del premio Luis Buñuel, que se inventó, como bien dijeron, ahí en un mercado y que se platicó después en una fiesta en la que todo el mundo estuvieron de acuerdo. Yo también voté a favor de que este premio se diera, pero más que nada porque también tenemos una plática con Javier Espada. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo, él es director del Centro Buñuel Calanda en España, que por supuesto tiene exposiciones temporales, tiene toda una serie de actividades y de investigaciones alrededor de Buñuel que vale la pena explorar, y justo por eso me gustaría invitarlos a escuchar esa otra entrevista con Javier Espada para no redondear la información. Fue justo por eso que decidí de tener el coloquio aquí. No hubo después en realidad mucha aportación real, fue ya más un cotorreo entre los directores, lo cual está muy bien. Pero bueno, este programa terminaría aquí, no sin invitarlos, eso sí quiero dejarlo muy claro, a que escuchen la entrevista con Javier Espada. Creo que da información muy interesante, creo que nos actualiza un poco de las actividades alrededor del propio Luis Buñuel y por supuesto nos ilustra sobre el trabajo de don Javier, que es realmente valioso, importante e interesante. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Esperen el tercer reporte de parte de Cine Garage, aunque habrá otros 2 reportes de parte de Meta, muy divertidos, muy interesantes. El tercer reporte de Cine Garage viene dentro de poco y será nada menos que la deliberación pública. El jurado de la crítica, los críticos deliberamos, yo estaba en ese jurado, para entregar el premio de la crítica en el séptimo festival de cine mexicano de Durango, perdón. Todavía vengo volando en el avión, pero bueno, aquí se las vamos a dejar. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano.